Con toda la tensión que estamos viendo últimamente en Oriente Medio, hay una pregunta que no para de resonar en los mercados de todo el mundo. ¿Y si un conflicto con Irán fuera la chispa que encendiera la próxima gran crisis económica? Bueno, pues la respuesta, como vamos a ver, está en un trocito de mar que tiene un poder inmenso. Vamos a meternos de lleno en esto, porque lo que pasa en este punto, que parece minúsculo en el mapa, puede provocar una reacción en cadena que nos toque el bolsillo a todos, y de forma muy directa. Para entender bien todo el panorama, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, ¿qué hace que Irán sea tan importante en el tablero mundial? Después, nos centraremos en el punto geográfico clave. Desde ahí, veremos el efecto dominó que podría desatarse en la economía. Y ojo, aquí viene lo interesante. Veremos que hasta en el caos hay oportunidades. Y detallaremos 4 sectores que podrían salir ganando. Empecemos por lo básico. Irán es una pieza clave por muchísimas razones, pero si hablamos de la economía mundial, hay una que destaca por encima de todas: su geografía, su simple ubicación en el mapa. Lo que hace a Irán tan potente no es una sola cosa, es la combinación. No es solo que sea un pasillo geográfico. Es que, además de eso, tiene la mano en el grifo de la energía mundial. Cuenta con unas reservas de petróleo y gas que son sencillamente masivas y, por si fuera poco, tiene una población enorme. Es la tormenta perfecta de poder geográfico, energético y demográfico. Y esto nos lleva directos al epicentro de la tensión. Aquí es donde la geografía de Irán se convierte en una palanca de poder tremenda. Su control sobre la arteria energética más importante de todo el planeta. Es que la cifra es brutal. Un 20%. Pensemos un momento, 1 de cada 5 barriles de petróleo que se consume en el mundo tiene que pasar sí o sí por este pequeño cuello de botella. Gigantes como Arabia Saudí, Irak o los Emiratos dependen totalmente de él para sacar su crudo al mercado. Y la cosa no acaba en el petróleo. Es que además, más de una cuarta parte del gas natural licuado, que es fundamental para las economías de Asia y cada vez más para Europa, también cruza para aquí. La dependencia, por lo tanto, es doble. Y el punto clave es este: Irán tiene la capacidad física, con su armada, con sus misiles, de cerrar el paso. Y no es una amenaza teórica, es su principal herramienta de presión. Puede provocar una crisis energética mundial literalmente de la noche a la mañana. Bien, ya tenemos claro cuál es el riesgo. Ahora vamos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo un bloqueo o un simple enfrentamiento en esta zona puede desencadenar un efecto dominó que recorra toda la economía mundial. Esta secuencia lo explica perfectamente. Empieza un conflicto local y ¡pum!, se disparan los precios de la energía. Como la energía está en absolutamente todo, desde el transporte de la comida hasta la factura de la luz, pues todo se encarece. ¿Qué pasa entonces? Que los bancos centrales, para frenar esa inflación, suben los tipos de interés. Y eso hace que las hipotecas y los préstamos sean más caros, frenando la economía en seco. Y esto nos lleva al peor escenario posible. Una palabra que da mucho miedo: estanflación. Es como tener la economía parada, sin crecer, y a la vez con los precios por las nubes. Una situación peligrosísima, que de hecho ya vivimos en los años 70. ¿Y por qué? Pues precisamente por una crisis del petróleo. Claro, este panorama parece bastante desolador. Pero en los mercados, cada crisis provoca un reajuste. El capital no se evapora, simplemente cambia de manos, busca un nuevo sitio. Así que ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a pasar de la amenaza a la oportunidad y a ver dónde podría ir a parar todo ese dinero. Y con esto llegamos al corazón de este análisis. Vamos a centrarnos en 4 sectores muy concretos que, aunque parezca una paradoja, podrían no solo aguantar el tipo, sino salir muy beneficiados de toda esta tensión. La lógica que hay detrás de los 2 ganadores más obvios es bastante directa. Por un lado, la energía se pone por las nubes por el miedo a que no haya suficiente, lo que beneficia a quien la produce lejos del conflicto. Y por otro, es evidente, en tiempos de guerra, el gasto en defensa no se discute, se convierte en prioridad número 1 para los gobiernos. Vamos con el primer sector, la energía. Pero ojo, no toda la energía. La clave aquí es la geografía. Compañías como Exxon o Chevron, que tienen su producción sobre todo en América, de repente venden su petróleo al mismo precio inflado por la crisis, pero sin el riesgo de que les ataquen los pozos. Y con el gas pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos, Australia, se convierten en los proveedores de emergencia para el mundo. Y empresas como Cheniere Energy, que se dedican a exportar ese gas, pasan a ser estratégicamente indispensables. Pasamos al segundo bloque. Aquí el patrón es todavía más claro. Cuando estalla un conflicto así de grande, los gobiernos no es que nos recorten en defensa, es que hacen lo contrario, aceleran los pedidos. Empresas como Lockheed Martin o Raytheon, que fabrican de todo, desde cazas de combate a sistemas de misiles, entran en una dinámica de contratos garantizados y una visibilidad de ingresos brutal.
En momentos de incertidumbre máxima, el capital busca esconderse, busca un refugio. Y aquí, el de siempre, el oro vuelve a brillar. No porque se vaya a usar más, sino porque actúa como un ancla, como algo estable. Cuando todo parece arriesgado, los inversores prefieren tener algo físico y escaso. Y eso, claro, beneficia directamente a las grandes mineras que lo extraen. Y por último, tenemos a los ganadores que no son tan evidentes, los que están un poco ocultos. Primero, las empresas que tienen oleoductos en zonas seguras como Norteamérica. De repente su infraestructura es oro puro. Segundo, las aseguradoras marítimas. Cuanto más riesgo hay en el estrecho de Hormuz, más caras son las primas que cobran. Y tercero, las navieras que operan en rutas alternativas. Todos ellos son en el fondo los fontaneros del sistema, y en una crisis su trabajo se vuelve crítico y mucho más rentable. Así que si nos quedamos con una idea que sea esta, un conflicto en el estrecho de Hormuz provoca un reajuste masivo. No es solo que los barcos cambien de ruta, es que miles de millones de dólares en inversiones se mueven, buscando sectores y zonas geográficas que se perciben como más seguras o que directamente se benefician del caos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otros activos o empresas podrían salir bien parados en una situación así? Porque en un mundo tan interconectado, el próximo gran ganador podría estar en el lugar menos esperado. Desde luego, el análisis no ha hecho más que empezar.